Muy buenas noches ya, hermanitos míos, Dios les bendiga. Pastor, ¿cómo está el Webex? ¿Está activo? Vamos a darle la oportunidad a los hermanos que quieran participar, porque sí quisiéramos preguntar este tema que empezamos, aunque me apuré así, aunque sea a cubrir dos de las primeras trompetas. Es bien importante visualizar los pormenores, sacar números, sacar cuentas de esos detalles sin exagerar. A mí no me gusta el sensacionalismo ni las exageraciones, pero también no podemos entrar tanto en exageraciones como en negaciones o en la indiferencia. Esa información no me interesa, estoy indiferente a ella. No. Cuando el Señor se tomó el tiempo, la iniciativa de comunicar estos mensajes en su palabra, todo tiene un sentido, un porqué, y estamos siendo invitados. Bienaventurado el que cree, el que escucha, el que indaga en las palabras de este libro, de esta profecía. Hay una bienaventuranza, y es probable que una de esas bendiciones que se alcanzan es que por medio de esa información, que la escucha, que la analice, porque hay que oír, hay que discernir, puede recibir beneficios para saber qué cosas evitar y cómo evitarlo. Información más precisa para que no te cojas de sorpresa o no te cojas en el lugar incorrecto. Y hacer los preparativos pertinentes para ese momento. Bueno, yo creo que ya está el Webex. Vamos a ver, ya se mandó todavía el link. Sí, es que otras personas participan también y me lo han pedido. Recuerda de incluir en la lista, Brian, al hermanito que nos pidió que lo incluyéramos porque él tiene preguntas también. Bien, considerar cada detalle tiene su importancia. No querramos correr, yo esto lo vuelvo a repetir, aunque ustedes ya lo saben, por si acaso hay otro. No queremos correr, queremos considerar cada detalle en la palabra de Dios para extraer al máximo la riqueza, la información. Y estoy seguro que ya hemos leído muchísimas veces la Biblia, el Apocalipsis, y aquellos que lo han hecho tantísimas veces, es probable que al considerar junto a nosotros cada detalle de lo que vamos cubriendo sea de sorprender. Mira qué curioso, mira esto, mira aquello. Cosas que en una lectura acarrerada quizás o sin ese vivo deseo de indagar, no se puede entrar en la contemplación y pasan como cosas así a medias. Tenemos una idea muy vaga y a veces de tan vaga suena como hasta aburrido, porque no tenemos un sentido claro de eso. Entonces no es el propósito mío subestimar el conocimiento de alguien o ni mucho menos creerme superior a nadie. Si esto lo he recibido, es porque eso lo he recibido, Dios me lo ha dado y Dios quiere que lo comparta. Entonces, con mucha humildad, con mucha reverencia, mucho temor, vamos a considerar con seriedad estas cosas que estamos cubriendo y compartirlas con aquellos que la ignoran. Esto puede llegar a muchos hogares. De hecho, le mando una invitación, una felicitación, agradecimiento a todos los que se conectan. Ya me he enterado de familias en México, en diferentes lugares que se conectan. Mi esposa me dijo el otro día que la familia de Chilo y su esposa, no sabía, en México se conectan y les gusta compartir con nosotros este tema. Entonces, a todos los que se han conectado, bienvenidos y vamos a aprovechar el tiempo. Voy a regresar un poquitito a la primera trompeta para entrar en algunas consideraciones. También le compartí a Brian, porque hay algo pendiente que les dejé la otra vez que a la carrera,
no tomé bien las notas y hice una lista, copié una lista de información respecto a las cuevas, las cavernas, y no resultó, parece que la tomé de las notas equivocadas, así nada más anoté la referencia para pasar y cuando fui a ver no eran, pero ahora sí las tenemos y posiblemente en algún momento Brian las vaya a proyectar para el que quiera tomarle un screenshot o escribirlas en su cuaderno, las pueda considerar porque estos versículos indican lo que típicamente han hecho los hijos de Dios en tiempos de grandes crisis. David vivió en cueva, en roca, en la peña, a la peña más alta que tú condúceme, Señor. Y lo comparó alegóricamente que Jehová era su roca, su fortaleza, el lugar de refugio. Y así sucesivamente, para que tengan aquellos y yo poder cumplirles, ¿no? Porque quedé un poquito mal, porque no anoté las referencias correctas, pero esta vez sí. Entonces, bien, comenzamos en el capítulo 8, versículo 7. Así que habíamos dicho que en el 5 hay ciertas referencias que indican, son señales para una indicación de recluir. Los que ya están preparados deben recluirse en esas cavernas o en esas cuevas, porque empiezan a sonar las trompetas y esta primera es bien preciso. Es preciso recluirse en un lugar de refugio a prueba de impactos de meteoritos, pudiéramos decir. Juan vio granizo con fuego mezclado, ¿verdad? Vamos a leerlo una vez más. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Antes de continuar con ese versículo, vamos a revisar algunos versículos que hablan respecto a este tipo de granizo que el Señor en varias ocasiones sucedió. La primera cita que ya la dimos, la quiero repasar una vez más, se encuentra en Job 38, versículos 22 y 23. Vamos a ver qué dice Dios respecto a ese granizo. Haz tú, Job, hablando con Dios y Dios preguntándole a Job, ya que tú te crees algo y quieres contender con el Omnipotente, déjame hacerte algunas preguntas a ver si tú las puedes responder. Y Dios le pregunta a Job, ¿has tú entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Cuando se habla de tesoro, se habla de cantidades, no de miserias, no, tesoros, enormidad, mucho. Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia. ¿Y para qué más? El día de la guerra y de la batalla. Fíjense, no está diciendo para los días de guerra o de guerras y de batallas. No quiere decir que no en guerras anteriores haya sucedido, porque sí ha sucedido. Pero cuando le hace un énfasis singular para el día de la guerra y de la batalla, anótenlo. Es un día que nunca antes sucedió y es el día de su venida, cuando Él entra en conflicto contra el anticristo, Gog, el príncipe de Gog, y todos los pueblos reunidos contra Jerusalén. Y lo dice clarito, y las dimensiones de esas piedras de granizo. En otras palabras, esto conecta con lo que Jesucristo dijo: y las virtudes de los cielos serán conmovidas, las estrellas caerán del cielo. Eso que se le llamaba estrellas, esto que Juan le llama granizo, esto que lo vamos a ver en otras referencias ahora, y vamos a ver qué tipo de granizo es ese. Vamos a ubicarnos Éxodos capítulo 9, versículo 18. Éxodos 9, 18. Para tener una idea de ese tipo de granizo. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave,
cual nunca fue en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Versículos un poquito más adelante, el 24 y 25. A ver, ¿qué hizo ese granizo? ¿Qué fue lo que hizo ese granizo? Versículos 24 y 25. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Versículo 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba, ¿dónde? ¿Dentro de cuevas? No, todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestia lo hirió. ¿Qué más dice? Toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¿Esto les parece impresionante? Esto fue uno de los medios que Dios utilizó para arruinar a Egipto. Ustedes díganme si cuando cae el granizo típico de hielo, las pelotitas de hielo, ustedes han visto que, en lo que ustedes han visto, ¿no? Que desbarate las ramas, los gajos de los árboles. No, el granizo regular, quizás hay algunos más grandes. ¿Han visto que provoque fuego, incendios? No, este es otro tipo de granizo, ¿verdad? No crean que porque la palabra suena idéntica a lo que usted ha visto típicamente, que ese es el mismo tipo de granizo. Es un granizo mezclado con fuego, químicos que se integran, químicos que incendian al penetrar la atmósfera. De hecho, cualquier cuerpo duro, cualquier piedra, una vez que penetra la atmósfera, se incendia y se empieza a desintegrar. Ahora dígame cómo originalmente, de qué dimensión habrá sido originalmente para llegar a la tierra en forma de granizo de una piedra. Porque típicamente se desintegran en el aire, se acaban. Nada más usted ve el humo, uno de los grandecitos así que pasó, no llegó sí llegó a tocar tierra y dejó una humareda por su trayectoria en Rusia, ¿se acuerdan? Bueno, ahora imagínense una lluvia, muchos, mientras ese material se va desintegrando por la fricción, por el aire, va despidiendo humo y ceniza, y a esto se le llaman, término científico en inglés le llama acid rain o lluvia de ácidos. Son tóxicos y de por sí, imagínense la cantidad de humo que genera todo esto. Ahorita lo vamos a considerar. Vamos a ver otros versículos. Josué, a ver si existe el granizo de piedra, porque por lo que hemos leído hasta ahora parece que no, ¿verdad? A ver si existe el granizo de piedra. Josué capítulo 10, versículo 11. Y como iban huyendo, esto era el enemigo de Israel, el pueblo de Israel. Y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Ben-Orón, Jehová echó sobre ellos, sobre ese ejército que huía delante de Israel, echó sobre ellos grandes piedras desde Azeca, y murieron muchos más los que murieron de las piedras del granizo. Piedras de granizo. Murieron más que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Ustedes imagínense, si una piedrecita así, porque una cosa es el hielo que te da un chichón, pero otra cosa es una piedra candente, te golpea, eso es peor que una bala posiblemente. A esa velocidad con que viene, son miles de millas, cientos de millas de velocidad con que eso se dispara. Vamos a ver otro versículo, Isaías capítulo 30, versículos 27 y 30. La idea es que tengamos una noción de lo que se está tratando aquí. No es un granicito por ahí que va a caer. No, esto es otra cosa. Isaías capítulo 30, versículos 27 al 30. Y he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido. Dios viene con ira. Es que a veces me gusta leerlo yo más en la Biblia porque me inspira a leer un poquitito más en su contexto.
Vamos a ver un poquitito antes. Porque aquí solamente anoté el puro versículo. Isaías 30. Vamos a leer un poquitico, posiblemente desde antes. Bueno, desde ahí, vamos a ver. Y he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira. Ustedes se imaginan una persona cuando está llena de ira, cómo tiene los labios. Está describiendo en una forma al Señor bien molesto, enojado. El Dios Todopoderoso, enojado. ¿Lo comprenden? Y su lengua como fuego que consume, y su aliento cual torrente que inunda. Llegará hasta el cuello para zarandear las gentes, eso significa los pueblos, con criba de destrucción. ¿Usted cree que esto son cositas de juego? Se pone serio, ¿verdad? Y el freno estará en la quijada de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis canción, le habla a su pueblo, como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flautas para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Eso más o menos parecido sucedía con Gosén y con Egipto, ¿no? Que en un lado había bendición, protección, pero por otro lado, cuídate, ay Dios mío. Versículo 30, y Jehová hará oír su voz potente, truenos, voces. No dice que, acuérdense que leímos en el versículo 6, que se oían relámpagos y voces y truenos y terremotos. Miren a Jehová, hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego con su consumidor, con dispersión, con avenida y... Una vez más, no es un granicito, hermanos, no es unos trocitos de hielos. Piedra de granizo cuando el Señor se levante a entenderse con este mundo. ¿Por qué? Es que como que vivimos en un mundo que nos parece tan bueno y tan normal, no nos podemos imaginar. Dice que el Señor estará molesto. Hagan una mueca de enojo. Cuando te truena los que no soportas. ¿Saben por qué el Señor, esa molestia del Señor? Ustedes me darán la razón si tiene razón o no para. Vino a morir por el hombre para redimirle de su pecado. Y a ese punto, próximo a su segunda venida, el hombre le abandona. Vamos a ver hoy qué ha sucedido, qué está sucediendo. ¿No te sientes aflicción, tristeza dentro de ti cuando ves el mal intencional y no hay quien lo pare? No hay quien detenga la agenda del mal para pervertir aún hasta los babies, hasta los niños. Las grandes corporaciones participan con un gran interés y invierten grandes cantidades en promover la agenda de perversión, de sexo, de género. ¿No fue eso una de las abominaciones por las cuales Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿No dice la Escritura que como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, así será en el tiempo de su venida? ¿Cómo se sentía Lot? Dice que aquel varón afligía, sentía dolor, amargura, ganas de llorar con la conducta nefanda de aquellas personas. Y ahora se resulta que no es una ciudad, es el mundo entero, porque el mundo entero actualmente, unos un poquito más y otros un poquito menos, pero todos están caminando hacia la misma, dirigidos por una misma directiva de perversión. ¿Cuántos niños mueren diario en abortos? ¿Cuánto crimen? Ahora mismo, ayer estaba viendo una escena, siempre me gusta más o menos mirar cómo está el mundo, y entre las cosas que me tocó ver, una persona que venía de su trabajo,
un security que había pasado trabajando la noche. Llega por la mañana y estaciona su carrito y sale del carro y empieza a caminar y detrás viene una persona, otro, no vamos a decir ni la raza ni no, nada de eso. Pero otro individuo viene y le dispara. No se ve, porque eso un video capturó todo, pero lo captura y lo mata a sangre fría. No solo eso, que cae el individuo y él como así tranquilito, como si nada, como si eso fuera. Empieza a registrarle los bolsillos y a sacarle las cosas que tenía. Y con la misma se va caminando, tranquilo, en su mochila metió todo. Viene, había otro individuo en la esquina mirando todo aquello como que nada, como si nada. Entonces cuando ya se fue hace así y se levanta aquel de la esquina que estaba sentado en la acera y empieza a caminar y cuando mira al individuo hace así nada más, menea la cabeza y sigue su camino. Vienen otros del otro lado contrario, un par de individuos y se les quedan viendo y empiezan a revisarle, a mirarle la cartera, lo que quedaba y con la misma se iban. No hay sentimientos. ¿Será eso la imagen de Dios original con la que Él creó al hombre al principio? Y esto escala porque al ir avanzando en este estudio vamos a ver hasta dónde va a llegar el hombre en la idolatría, en los crímenes y ni siquiera, porque después de tantas sonadas, ni se arrepienten. Y ustedes más o menos se recuerdan, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han leído el Apocalipsis. Ni de sus hurtos, ni de sus hechicerías, ni de nada, como que nunca hubiesen conocido la salvación, la redención que gratuitamente el Señor se las ha dado. A esas alturas no hay nada que rescatar, si más bien, dice la Escritura, una gran apostasía, una apostasía total, no de un individuo, no, masiva. El tiempo de los gentiles se acabó. Empieza en ese tiempo, la semana 70, Dios a reafirmar su pacto, como se leyó, con su pueblo, porque esa es la semana 70. Entonces el mundo ya no hay más nada que rescatar prácticamente. Si tú te quedas en la ciudad, no, imagínese usted yo viví en el régimen comunista y me sentía acosado. Era un niño, pero me miraban como algo raro, me decían patiblanco, me decían gusano, me decían, porque como yo no usaba el atuendo de los pioneros, los comunistas, me miraban como cosas raras. Todos los niños con su pañoleta de comunista y yo un extraño. ¿Cuántas personas se sienten con temor que en cualquier momento viene inmigración y se los lleva y los deporta? Se sienten presionados, marginados, se siente feo. Ahora imagínese usted que no un grupo, sino masivamente usted no cabe en esa sociedad, no puedes ni comprar, no puedes vender, no tienes nada. Y la presión de la maldad, de la hechicería, de la idolatría, de los crímenes, de todo eso, que tú tengas que ver eso. Por eso Isaías 33, y yo quisiera que cada vez que empecemos los estudios y al concluirlo, lo recitemos. Dice que aquellos que se apartan para no ver sangre, para no oír cosas, vamos a leerlo, Isaías 33. Capítulo 33, versículo 15. ¿Quiénes escaparán del fuego consumidor? ¿Quiénes? Porque realmente los pecadores, versículo 14, los pecadores se asombraron y el espanto les sobrecogió a los hipócritas. Ninguna persona puede realmente sobrevivir al fuego. Desde el versículo 12 dice, los pueblos serán como cal quemada, los pueblos como espina cortada, desde el versículo 12, quemados con fuego. Oíd los que estáis de lejos lo que he hecho, y vosotros los cercanos, conoced mi potencia. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Usted quiere estar donde está quemándose? No, ¿verdad? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?
Nadie. Sin embargo, este tipo de individuo tiene un destino o un desenlace diferente a esos pecadores. Versículo 15. El que camina en justicia, el que habla lo recto. Oiga, usted puede practicar todo esto en medio de un pueblo. No puedes, te sientes que no puedes porque te señalas, no puedes, no cabes en esa sociedad. El que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa sus orejas por no oír sangre, el que cierra sus ojos por no ver cosas malas. Para ellos, mientras el mundo se quema porque Dios está airado, para este tipo de individuo, habitará en las alturas. Fortaleza de roca, como a David, a la peña más alta que yo me conducirás. Fortaleza de roca será su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Usted piénselo mucho para quedarse en las ciudades. Yo cumplo con advertir, con decir las cosas y usted decide. Bien, otra cita más. A ver qué nos dice Apocalipsis 16, para ver más o menos la dimensión de este tipo de granizo. Apocalipsis 16, 21. Acuérdense que esa cantidad de escombro que describe Job, que Dios le dice a Job, que nosotros actualmente le llamamos meteoritos. Hay unos más grandes, otros más pequeños. Mientras tengan menos de 100 metros de longitud o de diámetro de grande, se consideran meteoritos. Una vez que ya tienen 100 metros o más, se le reconoce, se le clasifica como asteroide. Entonces, Apocalipsis 16, versículo 21, nos da una dimensión más o menos de lo que es el tamaño de eso. Dice, y cayó del cielo, 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. ¿Cuánto significa eso? 80 libras. Eso ya los calculé hace años, espero que no me fallen. Busquen en la tabla de pesos y medidas, a ver si es cierto. 80 libras, una piedra de 80 libras. ¿La puedes comparar? Tiene que ser algo así más o menos. Eso sí puede desgajar una rama. Pedrón, Y los hombres, lejos de arrepentirse, dice en este versículo que blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Eso se le llama plaga grande, un granizo muy grande, a 80 libras cada pelota de piedra. Bueno, estamos entendiendo que esto no son cosas que el hombre ha visto a través de los tiempos, sino que es por eso que se le describe como tiempo de angustia, cual nunca hubo un tiempo así tan triste las polaridades. No existe ya casi que, como quien dice, lo neutro. O eres frío o eres caliente, o eres santo o eres pecador. Pero así, Dios separa lo uno de lo otro. ¿Habrá separación? Por orden divina, salid de en medio, dice el Señor, salid de en medio de esto. Entonces, bien, regresando a Apocalipsis, una vez más, el capítulo 8, versículo 7, vamos a considerar otras cosas. Ya vimos lo que es el granizo. Vamos ahora a considerar las consecuencias de esto. La tercera parte de los árboles fue quemada. ¿Qué sucede si la tercera parte de los árboles se quema? ¿Qué pasa con la producción de oxígeno? Mientras ese árbol se quema, está intensivamente produciendo lo opuesto de lo que él produce, monóxido. Y si usted cree que la tercera, póngase dentro de un área en su casa, qué sé yo, y usted tiene un montón de plantas, porque la tierra siempre es así.
queme la tercera parte de esas plantas dentro de su casa a ver cómo que usted puede sentir. ¿Verdad que se siente, el que ha tenido que respirar humo es pesado? Bueno, toda la hierba se quema y la tercera parte de los árboles se quema. Problemas de respiración porque se disminuye el oxígeno mientras el monóxido aumenta. ¿Qué otro problema dijimos? La semana pasada, así lo pasamos así de rapidito. Dijimos que problemas de alimento, porque las cosechas quedan afectadas. Escasez. Y si usted ya tiene preparado su alimento y su agua, como dice en Isaías, donde vas a refugiarte en tu lugar de refugio, en lugares altos, en lugar de roca sólida, allí no te faltará ni el pan ni el agua. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia o todavía no? ¿Saben qué es lo que pasa? Que es muy rico vivir en la comodidad de nuestros tiempos, en mi casita. Es muy delicioso tenerlo todo. Voy a la tienda y lo cojo y así. Nosotros vivimos con mucha más comodidad que los reyes en la antigüedad. Ellos no tenían posiblemente un toilet que fluchaba el agua y se llevaba todo. No tenían una ducha para regar así agua corriendo. No tenían así, nada más de apretar un botoncito, ya estaba calentándose la casa, la comida, nada de eso. Entonces, en estos últimos 200 años pudiéramos decir, en donde masivamente el hombre se ha adaptado a vivir en ciudades, porque de hace 200 años para atrás cada quien tenía su rancho prácticamente. Sí habían ciudades, ¿no? Pero habían campos de cultivos, habían campos de ganadería, tú sabes, había que buscar en las afueras, buscarse la vida. Siempre ha existido los mercaderes, los mercados, siempre ha existido todo. Pero últimamente, de hace algunos cuantos años para acá, el hombre, en base a la tecnología que ha sido posible la producción masiva de alimentos y de tantas cosas, pues puede vivir en la ciudad, pero típicamente eso no fue así. Abraham tenía sus pastores, vivían del ganado, tenía sus agricultores. Y bueno, no queremos pensar. Pero bueno, si Dios dice que tenemos que salir y que preparar condiciones, hagámoslo. Cuando tú veas que tú no cabes en tu casita, que tú no cabes, usted va a pensar diferente. Por lo menos ya tienes la información. Ojalá que la sepas usar. Bien, próximo. El segundo ángel, versículo 8, tocó la trompeta y como un grande monte ardiendo fue lanzado en el mar. ¿Qué dice? Un grande monte. Hace algunas semanas dijimos que la palabra grande, ¿cómo se dice en griego? ¿Alguien recuerda la palabra? ¿Cómo? Mega. Mega significa excesivamente grande. Eso es lo que significa mega. Excesivamente grande, y ese es el vocabulario que usa. Igual, la gran tribulación, también mega, usa la palabra grande, excesivamente grande, porque siempre ha habido tribulaciones, pero esta es la más grande de todas, cual nunca hubo. Por eso tiene la palabra que le describe mega, es grande. Megatlipsi. ¿Recuerdan esa palabra? Megatlipsi, gran tribulación. Entonces esta misma palabra aparece en el original, una mega montaña. No, aquí dice monte, no, en el original dice montaña. Ya hablamos también la semana pasada, le dimos un adelanto, una montaña grande, la más grande que hay en nuestro mundo, se llama el Monte Ever, monte. Por eso dice monte, aquí dice en nuestra versión dice monte, pero en realidad el Monte Ever no debería llamarse monte, porque
hemos generado el sentido de que monte es más pequeño que montaña. Deberíamos decirle montaña Ever, porque esa es la masa, la topografía más elevada en esta tierra, el monte Ever. Y mide como 9 kilómetros de altura. Ahora, aquí no dice que sea más pequeño, aquí no dice que sea igual, ni dice que sea más grande. Pero vamos a darnos, para no asustarnos tanto, no vamos a ponerlo tan grande, ni más grande que el monte Ever, ni de la mismo tamaño. Vamos a ponerlo más pequeño. Vamos a decir que en lugar de que sea 9 kilómetros esa masa, que sea de 5. El impacto que causa sobre un cuerpo de agua que representa la tercera parte de los otros, en el agua salada, en el mar. ¿Qué cuerpo estamos hablando? Ya le dimos un adelanto la semana pasada, ¿alguien lo recuerda? ¿Cuál? El mar Pacífico. Por su profundidad, por su tamaño, representa un 30%, pero por la profundidad que tiene de aguas, acaba exactamente siendo un 33% del resto de los océanos, de las aguas. Y como es el único cuerpo que tiene ese tipo de descripción, podemos entonces asumir que cuando esa montaña cae en el mar, en el océano diríamos, para herir la tercera parte de todas las aguas, tiene que tratarse del Océano Pacífico. ¿Están de acuerdo? Casualidad, pero miren, por lo regular en el perímetro del Pacífico es donde mayor perversidad se encuentra. ¿Sabían eso? Si ustedes van a ver todas las ciudades de la costa, vamos a decir en Estados Unidos, ¿cómo está California? El estado, eso es candela. California y los estados liberales del norte también se suman a esto. ¿Cómo está China? ¿Cómo está? ¿Acaso China es un país modelo de justicia? ¿De amor? Donde se enseña la verdad, el conocimiento. No, es un país tenebroso, un país que mata a tantos cristianos, que acaba con los hijos de Dios, que impone la ley del más fuerte. Hay mucha corrupción en China, y no solo China, casi que todos estos países asiáticos se han destacado porque casi siempre son los que más difícil han aceptado el evangelio. Y es donde más corrupción, donde hay prostitución, donde hay el abuso de menores, se venden a las niñas. Y para allá es que se van los grandes corruptos a llenarse de placer con las menores de edad, o con menores, niño o niña, que no importa, porque es donde está el dinerito y la gente venden a sus hijos y hacen toda esta clase de injusticia. Todos esos países. Díganme. Bueno, pues el perímetro del Pacífico en América y en Asia y las islas que están en el Pacífico no las recomiendo. Para el sonar de la segunda trompeta no las recomiendo porque barre con las costas. La palabra isla en términos bíblicos representa o significa costa. Y claro, una isla es pura costa. Pura costa. Por eso es que se le llama isla a las costas, porque es eso. Entonces, hermanos, imaginarse un poquito las dimensiones del bulto de agua que se ha de levantar, que es ahí donde entonces el Señor Jesús, cuando dijo que los hombres se espantarían a causa del oleaje, de las olas. Mateo capítulo 24. O en Lucas, yo creo que era Lucas. 8 minutos para terminar. Vamos a darle 10 puntos al que encuentre. ¿Cómo?
Vamos a terminar el 8 entonces. Yo voy al ritmo que los hermanos quieran. Yo sencillamente quiero corroborar la información, hermanos. No. Vamos a terminar de leer ese capítulo entonces. Capítulo 8, ¿sí? Buena idea. Concluyamos el capítulo 8. Sin embargo, la semana que viene le daremos un poquito más de cobertura más inmediata a cada una de estas trompetas que suenan y los eventos que suceden. Así que la tercera parte, versículo 8, la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Versículo 9, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó, ahora ya no en las aguas saladas, sino cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Aquí va a haber problemas con las aguas. Y el hombre no toma agua salada, pero aquí viene el problema con el agua dulce. Y el nombre de esa estrella, parece que son cuerpos celestes que vienen, cumpliendo así las palabras de Jesús, que las virtudes de los cielos serán conmovidas. A ese cuerpo se le llama ajenjo. Después veremos con más detalle las referencias. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo y muchos hombres murieron. Muchos hombres, aquellos que no fueron marcados con la señal de Dios, porque sus aguas no son ciertas. Las de los hombres aquí se volverán aguas inciertas, porque las aguas fueron hechas amargas. Sin embargo, las aguas de los hijos de Dios, garantizadas, seguras, puras. Bendito sea el Señor. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día, lo mismo de la noche. Esto lo pudiéramos entender así, aunque sea rapidito. ¿Ustedes han visto las bombillas que tienen graduación de intensidad lumínica? Si al marcador, a la escala de luminosidad, usted la reduce una tercera, queda como, quizás algunos le dicen, oye, queda una luz tenue como algo romántico. ¿Verdad que muchas personas dicen, oye, eso es como a media luz, como que es algo romántico? Romántico. Dios apagando una tercera parte del sol. Vamos a explicar eso también la semana que viene. Así que, sí, por lo regular, acuérdense que el sol se apagará. Y por lo regular, las estrellas, los cuerpos celestes, antes de apagarse, sucede una disminución de como un bombillo. Cuando un bombillo se va a fundir, ¡pum!, se pone pálido. Y de buena primera hace un brillo intenso y ¡pum!, y se apagó. ¿Lo han visto? Lo mismo va a suceder con el sol. Y vamos a ver que aquí pierde intensidad, pero más adelante 7 veces, y antes que Cristo venga, ¡pum!, se apagó. Se cumplirá la escritura. Bien, entonces ya vamos a concluir con el versículo 13, perdón, sí es el último. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo en alta voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Si ahorita con esto que acabamos de leer estamos diciendo ay, 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 que serán los otros ayes, no se lo pierda, hermanos. Que Dios nos permita la seriedad, el discernimiento de su palabra. Me hubiera gustado abrir unos minutos de preguntas, pero ya estamos contra el reloj. Algunos hermanos tienen que ya cenar. Como quiera, vamos a tomarnos, una vez que concluyamos la trayectoria de las trompetas,
vamos a abrir un espacio para entrar en consideraciones, en preguntas y respuestas. Entonces, por hoy yo creo que es todo. ¿Qué les ha parecido? La palabra de Dios es bella, es inequívoca, es precisa. Y qué lindo, cómo nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos estudiando su palabra. Pues hermanos, sigamos gozándonos. La tarea siempre va a estar ahí. Usted continúe en sus estudios, en sus notas, enriquezca la información. La va a necesitar, pero tenga paciencia, que con la ayuda de Dios hemos de cubrir todo hasta donde Dios nos lo permita. Por el momento es todo. Que el Señor tome la honra y la gloria.